La Constitución bolivariana rompía algunos principios básicos de los textos clásicos basados en los conceptos de la Constitución norteamericana. Bolívar añadía un cuarto poder, el poder electoral. El poder legislativo estaba dividido en 3 cámaras, la de tribunos, la de senadores y la de censores, lo que generaba un instrumento complicado dentro del funcionamiento del poder legislativo, siendo difícil discernir la atribución de cada una de esas 3 cámaras. Y el tema más polémico es el vinculado a la función y naturaleza del presidente de la República. El concepto más discutido fue el que el presidente fuese vitalicio. ¿Quería Bolívar la prolongación disfrazada de una monarquía? Pero la idea interesante era que el presidente en realidad era un jefe de Estado, un criterio que muchas democracias modernas han ejecutado con éxito. En realidad, la cabeza del poder ejecutivo la tenía, paradójicamente, el vicepresidente de la República, quien tenía todas las atribuciones de administración directa del Estado y vinculación con los ministros. Así, el presidente era un jefe de Estado, moderador entre todos los poderes, y el vicepresidente la cabeza de uno de ellos. En cuanto a los principios y garantías fundamentales, la Constitución de Bolívar era en esencia liberal. Liberal en lo político, que quiere decir una constitución que concebía la ciudadanía, reconocía los derechos individuales y fundamentalmente la igualdad entre todos los ciudadanos. Así Bolívar recogía los principios más importantes que rompían lo que había sido el despotismo ilustrado e iniciaban las ideas fundamentales de la democracia representativa y de la construcción de ciudadanía sobre la base de la igualdad. Simón Bolívar lega una gran constitución al país, tomando mucho lo que fue la Constitución de Cádiz, lo que fue la Constitución de los Estados Unidos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de Francia, y una incorporación que es sumamente interesante. Cuando nos habla Simón Bolívar del poder electoral, nos está hablando de un poder controlador. Pero la Constitución bolivariana no sobrevivió. Un modelo igual había sido desahuciado en el Perú y en 1828 el golpe de mano contra el presidente Sucre a inspiración de Agustín Gamarra terminó por desmoronarlo. La verdadera columna vertebral de las constituciones bolivianas es la de 1831. El mariscal Andrés de Santa Cruz, que había iniciado su gobierno en 1829, decide la redacción de una constitución que sustituyese a la bolivariana. El 14 de agosto de 1831, el Congreso Constituyente sanciona la nueva Constitución. La nación boliviana, cuyo nombre había sido reconocido ya en la Constitución de 1826, establece para su forma de gobierno el carácter republicano, popular representativo, bajo la forma unitaria. Se suprime la existencia del poder electoral y se proclama la existencia de 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo reside en el Congreso, compuesto por 2 cámaras, la de representantes y la de senadores. La Cámara de Representantes, elegida por voto popular, y la de senadores, elegida indirectamente mediante compromisarios. El jefe del Poder Ejecutivo es el presidente de la República, que se elige por juntas electorales de parroquia por el periodo de 4 años, pudiendo ser reelecto sin limitaciones. El vicepresidente es elegido por igual procedimiento y tiene como objetivo reemplazar al presidente en caso de muerte, imposibilidad física o suspensión. El Poder Judicial se compone de la Corte Suprema de Justicia, integrada por un presidente y 6 vocales. Las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes y en ningún caso pueden deliberar. Se amplía el capítulo de las garantías y se proclama que nadie ha nacido esclavo en Bolivia desde el 6 de agosto de 1825. Ningún boliviano está obligado a hacer lo que la ley no mande o impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Lo más importante en un texto constitucional es lo referido a los derechos y garantías, porque esa es la filosofía, el espíritu que inspira el sentido de una constitución, que es una garantía de protección al ser humano con relación a cualquier abuso por parte del Estado o de la autoridad pública. Es decir, que la parte orgánica o de organización de la estructura del Estado
tiene como finalidad servir a la protección de los derechos principales de las personas. A lo largo de su historia republicana, Bolivia ha tenido 16 constituciones distintas y 5 reformas constitucionales. Un total de 21 modificaciones que, sin embargo, deben considerarse como una sola constitución con varias modificaciones, a excepción de la constitución promulgada el 2009, cuyas características tienen una lógica constitucional distinta. Esa constitución no ha cambiado los principios esenciales y la naturaleza filosófica de lo que es un contrato social establecido por una comunidad nacional. Durante el siglo XIX, por ejemplo, varias de las nuevas constituciones respondieron más al deseo del presidente de facto, que buscaba constitucionalizarse y legalizar su mandato, que a un verdadero interés de cambiar cosas esenciales de la Constitución. Así ocurrió en 1839 con José Miguel de Velasco, en 1843 con José Valliviano, en 1851 con Manuel Isidoro Belzu, en 1868 con Mariano Melgarejo, en 1871 con Agustín Morales y en 1878 con Hilarión Daza. Todos habían llegado al poder por vía del golpe de Estado y buscaron su legitimación a través de la aprobación de una nueva Constitución. Quiero subrayar, quiero quedarme con un episodio de esta historia que acabamos de ver. Tradicionalmente se conoce que la primera Constitución, ya lo vimos, que tuvo Bolivia, fue la Constitución Bolivariana de 1826. Pero sin discutir ese hecho, creo que hay que recordar esa primera norma del 13 de agosto de 1825, brevísima, unos cuantos artículos que se dio la propia Asamblea Fundadora, aquella que creó Bolivia, y que define de una manera muy simple, en pocas líneas, la esencia de lo que sería una república unitaria y de lo que sería una república en la que hay un Estado que tiene 3 poderes. Además, un artículo específico que reconoce las libertades ciudadanas básicas. No hay que olvidarlo, 13 de agosto de 1825, las primeras normas constitucionales de nuestra historia republicana. El famoso debate en torno a una constitución se puede resolver en la definición del dogma constitucional o de su filosofía. Los principios liberales impuestos por Bolívar están fuera de toda duda y no se han modificado a lo largo del tiempo, a lo largo de prácticamente 2 siglos. Pero sí podemos hablar de un cambio conceptual de fondo que rompe o que divide la historia constitucional boliviana en 2 etapas. En la primera etapa, que todavía nos toca ver en un segundo momento, hablamos de la visión liberal en estricto sentido, que tiene su momento emblemático en 1880, tras la derrota del Pacífico y lo que se conoció como la construcción del Estado oligárquico. Las diversas constituciones del país establecen durante el siglo XIX garantías fundamentales que no variaron a lo largo del tiempo y que muestran la esencia liberal de defensa del ciudadano y el individuo. La Constitución de 1843, por ejemplo, garantiza la seguridad individual, la propiedad y la igualdad ante la ley. Indica que ninguna ley puede tener fuerza retroactiva. Nadie puede ser juzgado en causas civiles ni criminales sino por un tribunal designado con anterioridad. Nadie puede ser privado de su libertad sino en casos previstos por ley. La casa de todo boliviano es inviolable. Todo juicio debe ser público. Todos tienen derecho a publicar por la prensa sus opiniones sin previa censura y bajo la responsabilidad de la ley. La propiedad es inviolable.
y solo por causa de interés público comprobado se puede obligar a un boliviano a enajenarla. El manejo de los bienes es un elemento indispensable y fundamental para la realización de cada uno de los individuos. Entonces, esto hace que se lo conciba el derecho de propiedad como un derecho inherente a la naturaleza del ser humano, porque es un derecho que le permite optimizar sus facultades de realización en cuanto al proyecto de vida de cada uno. Están prohibidos el tormento, la confiscación de bienes y toda pena de infamia trascendental. No se requiere ser muy sagaz para percibir que había una distancia abismal entre el texto constitucional y sus imperativos ideales y la realidad objetiva tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. La frecuencia con la que la Constitución fue dejada de lado fue abrumadora. La violación sistemática a los derechos humanos, la sedición, el golpe de Estado, el llegar al poder por vías inconstitucionales, se convirtió por momentos en una norma y no en una excepción. A pesar de ello, el país vivió etapas donde la Constitución primó de manera significativa, entre 1880 y 1920, por ejemplo, y desde luego a partir de 1982.